Buenas tardes, boa tarde, good afternoon. Bienvenidos a nuestro seminario virtual intitulado Transformar el envejecimiento en una oportunidad de investigación en las Américas. Muchas gracias por su participación. Obrigada, thank you. Mi nombre es Patricia Morsch, soy oficial técnico en envejecimiento saludable en OPS y hoy tengo el placer de ser la moderadora de este evento que tiene como objetivo presentar los motivos para transformar el envejecimiento como una prioridad de investigación en la región de las Américas, presentando un esfuerzo específico para abrir el espacio para una mayor investigación y recopilación de datos, que es el lanzamiento de la edición especial de la Revista Panamericana de Salud Pública sobre el envejecimiento en las Américas. Antes de darle la palabra para la presentación de bienvenida al doctor Jarbas Barbosa da Silva, subdirector de la Organización Panamericana de la Salud, aprovecho para darles una breve introducción a la agenda de hoy y darles algunas orientaciones y consideraciones para tener en cuenta durante nuestro seminario. El evento será transmitido en 3 idiomas, inglés, portugués y español. Les pido que aseguren que estén en la sala del idioma de su preferencia. Para acceder a la sala de su interés, hagan clic en el botón de interpretación en la barrera inferior de su pantalla. Es un icono en forma de globo y escoja el mismo idioma para poder escuchar. You'll find translation available in English at the bottom taskbar of your Zoom screen. ¿Tienen interpretación? Por favor, selecciones. Na barreira inferior da sua tela do Zoom, no ícone em forma de globo. Está diciendo lo mismo en todos los idiomas. Posteriormente compartida en la página de envejecimiento saludable y en el canal de YouTube de la OPS en los 3 idiomas. También tengan en cuenta que esta sesión es informativa y no vamos a tener una sesión específica de preguntas y respuestas, pero ustedes pueden utilizar la función chat para empezar conversaciones y hacer preguntas en la sesión de preguntas y respuestas que podrán ser respondidas durante el evento. El programa de hoy empezará con la presentación del Dr. Vítor Zhao, que presentará sobre el envejecimiento y longevidad como prioridades en la agenda de investigación de las Américas. Seguiremos el programa con la presentación del Dr. Sebastián García Saizo sobre cómo mejorar los datos sobre el envejecimiento saludable en las Américas. Y luego la señora Eliane Santos presentará sobre el centenario de la Revista Panamericana de Salud Pública. Seguiremos este seminario con el panel de discusión sobre los logros, retos y oportunidades de la investigación en envejecimiento saludable con investigadores en el área clínica y de los determinantes sociales del envejecimiento. Con esto cierro la introducción y para dar inicio al evento quisiera invitar al doctor Jarbas Barbosa a que dé las palabras de bienvenida. Doctor Barbosa, adelante. Gracias, muchas gracias, Patricia. Buenas tardes, colegas, amigos y a todos y todas que participan en este seminario. Quiero darle la bienvenida em nome da Organização Pan-Americana de Saúde a esse seminário virtual Transformar el envejecimiento em uma prioridade de investigação em las Américas. Las Américas podem mostrar com orgulho avanços no desenvolvimento social, econômico e de saúde pública que han permitido o incremento em la longevidade de nossos cidadãos. Mais del 80% de las pessoas que nascem hoje em la região viverão hasta los 60 anos e mais del 40% viverão mais de 80 anos. Uma pessoa que cumpre 60 anos em las Américas viverá como promédio 20 anos mais. E os que celebram seus 80 ao redor de 10 anos mais. Para o 2030, a região das Américas terá mais pessoas maiores de 60 que niños menores de 15 anos. Situação que ocorrerá 25 anos antes que o promédio mundial. Essa rápida transição demográfica se ha acompanhado também de uma rápida transição epidemiológica. Apesar de que ha melhorado de maneira sostenida a esperança de vida saudável em la região, essa melhora não ha sido suficientemente buena para acompanhar esses incrementos em la longevidade. Isso ha traído como consequência um incremento em la brecha entre a esperança de vida e a esperança de vida saudável. Nossa gente vive mais, pero mais de 10 anos de essa vida como promédio
se vive com enfermidade, limitações funcionais, discapacidade e, desafortunadamente, dependente do cuidado de outros. O período de 2021 a 2030 foi proclamado por las Nações Unidas como a década do envelhecimento saudável. E com ela temos uma grande oportunidade de desenvolver ações conjuntas para melhorar a qualidade de vida de las pessoas maiores durante esse período. Para ello, a investigação e a melhora de recopilação de dados em envelhecimento saudável é um dos habilitadores para o trabalho da década. Esse seminário tem como objetivo promover a investigação em envelhecimento saudável em la região de las Américas e mostrar um esforço específico impulsado por la OPS e a Associação Internacional de Gerontologia e Geriatria, com o lançamento da edição especial sobre envelhecimento saudável da revista Pan-Americana de Saúde Pública. De acordo com o informe de base da década publicado por la OMS, 15 países da região de las Américas têm alguma investigação representativa a nível nacional com dados sobre o estado de saúde e as necessidades das pessoas maiores em domínio público, mientras 10 países da região reportaram estudos longitudinais com esse enfoque. Pero necessitamos mais. Durante essa década, a investigação deverá convertir-se em uma prioridade, com o apoio financeiro necessário para fomentar ações efetivas e que respondam às necessidades da população maior. A investigação em envelhecimento saudável deve abordar as brechas existentes e as necessidades atuais de las pessoas maiores, antecipar desafios futuros e vincular os determinantes sociais, biológicos, econômicos e ambientais do envelhecimento saudável a lo largo do curso de vida. A falta de dados específicos e desglosados por edad aumenta a invisibilidade de las pessoas maiores em las intervenções em saúde pública. Cada dia são mais claras as muestras de edadismo em los desenhos de protocolos clínicos, ensaios sobre os medicamentos ou vacunas. Los que são por necessidade, os mais importantes usuários de las intervenções terapêuticas são excluídos sistematicamente dessas investigações. É hora de cambiar essa realidade e superar as deficiências existentes. Estimados colegas, a Revista Pan-Americana de Saúde Pública da OPS tem desde 1922, é uma publicação centenária, a missão de servir como um veículo de difusão de informação científica sobre saúde pública de relevância internacional, principalmente nas áreas relacionadas com a missão essencial da OPS de melhorar a saúde de los pueblos de las Américas, acercando a los responsáveis políticos, los investigadores e los profissionais de la salud. A recém-publicada edição especial sobre envelhecimento saudável, já disponível em linha e de livre acesso, apresenta importantes resultados de investigação em envelhecimento saudável nas Américas, especialmente em América Latina e el Caribe. Nosso reconhecimento a todos os panelistas que nos acompanham hoje nessa atividade, e em especial a Dr. Víctor Zhao, presidente da Academia Nacional de Medicina de los Estados Unidos, por seu contínuo compromisso com a medicina e a saúde pública. Novamente, em nome da OPS, agradeço a todos e todas por sua participação nesse seminário virtual. Espero que possam desfrutar da oportunidade de aprender e reconhecer a importância de priorizar o envelhecimento em la agenda de investigação em las Américas. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Barbosa. Como mencionó el doctor Barbosa, hay muchos avances en la región de las Américas en las acciones de investigación en envejecimiento saludable, pero necesitamos más y la década del envejecimiento saludable es la oportunidad para trabajar juntos hacia estos logros. Now I have the pleasure to introduce Dr. Víctor Zhao. Ahora es un placer presentarles al doctor Víctor Zhao, presidente de la Academia Nacional de Medicina de los Estados Unidos, que va a hablar del envejecimiento como prioridad de investigación. Adelante, doctor Zhao.
Muchas gracias a todos. Buenos días o buenas tardes para todos. Y un especial saludo a todos mis amigos en la OPS y en toda la región de las Américas. Y felicidades por el 100º aniversario de la Revista de Salud Pública. Y gracias al doctor Barbosa. Me parece que sus comentarios son muy completos y reflejan mucho de lo que yo tengo que decir también. También quisiera agradecerle, por supuesto, al doctor Enrique Vega García por invitarme a hablar el día de hoy. Si me muestran las diapositivas, se los agradecería. Primero quisiera presentarles quiénes somos en la Academia Nacional de Medicina. La próxima, por favor. En los Estados Unidos hay 3 academias nacionales de ciencias, ingeniería y medicina. Y nosotros somos una de esas 3. Tenemos una historia común y en 1963 Abraham Lincoln, en 1863, perdón, encargó que las academias nacionales sean el organismo central. Las academias cuentan con programas que son parte del Consejo Nacional de Investigación y hay 7 divisiones que se concentran en distintos aspectos. La siguiente. Y por supuesto, en el caso de la Academia Nacional de Medicina, nos concentramos obviamente en el tema médico. ¿Pueden avanzar la diapositiva, por favor, porque quedaron superpuestas? ¿Pueden retroceder una, por favor? ¿Una más? Bueno, entonces, nosotros analizamos el género de la medicina y lo que hacemos es transformar esto en informes. Y lo que hacemos es generar informes muy completos que se adoptan en distintos niveles de la comunidad y de usuarios y de médicos. Y acá resaltamos el trabajo que hacemos. Nosotros analizamos el papel que desempeña no solamente los Estados Unidos, sino la comunidad internacional. Desde los días de nuestro primer informe, hace más de 20 años, comenzamos este movimiento. También trabajamos en el tema del VIH. También trabajamos a nivel mundial en el proyecto del genoma humano y también los brotes infecciosos como el del ébola y más recientemente la COVID-19. Y por supuesto nos interesa el tema de la longevidad, la salud, etcétera. La próxima, por favor. Entonces, hoy me voy a centrar en el envejecimiento de la población mundial, sobre todo en la región de las Américas. Como pueden ver en la diapositiva, en la parte superior izquierda, tenemos una reducción en las tasas de fertilidad a nivel mundial, que es bastante marcada, como podrán ver, desde la década del 60 hasta ahora, e incluso con proyecciones a futuro. A la derecha vemos un gráfico que muestra la cantidad creciente de personas mayores de 65 y la reducción de las personas, de los niños menores de 5 años. Y podemos ver que hay una proyección progresiva y trayectoria ascendente de la población envejecida, acompañada de una reducción de la población de niños. Lo interesante es ver el punto en el que se cruzan ambas líneas, más o menos en el año 2020. O sea que de aquí en más va a haber más personas mayores de 65 que menores de 5. Y de hecho se proyecta que de aquí al año 2050 el 20% de la población mundial, 1.600 millones, van a tener 65 años o más. En la parte inferior de la pantalla ven la pirámide etaria. En 1970, con una población más joven que estaba en la base de la pirámide, y a medida que se acercaba a la punta de la pirámide iba bajando, pero vemos que para el año 2015 la pirámide tiene una forma más vertical y para el año 2060 va a ser prácticamente un rectángulo. La próxima. Entonces, ven que si bien, como dijo el doctor Barbosa, es una buena noticia, nos tiene que enorgullecer que la población viva más.
porque hace unos 100 años la expectativa de vida era alrededor de 35 años a nivel mundial. Entonces, esto es un éxito, pero a la vez presenta varios desafíos. Esta diapositiva dice el tsunami plateado. No me gusta mucho esta frase, pero describe el hecho de que viene una gran ola de personas mayores de 65. Entonces, en los países tanto industrializados como en desarrollo, la velocidad del envejecimiento de la población empieza a crecer y ven que la familia, las comunidades, sociedades, industrias y economías funcionan de manera diferente. Hay un aumento en las enfermedades crónicas. Obviamente las personas de 65 años en adelante padecen más enfermedades crónicas y si padecen una o dos o más como hipertensión, diabetes, artritis, cáncer y otros, demencia. Y esto, por supuesto, representa una carga en los sistemas de prestación de salud y, por supuesto, en el financiamiento del sistema de salud. Por supuesto, todos sabemos que las estructuras familiares están cambiando y ahora hay familias que se desplazan y se mudan por todo el país o incluso por todo el continente, con lo cual la población envejecida tiene una estructura familiar mucho más reducida y, por supuesto, con relaciones más difíciles. La infraestructura social también está cambiando. Hay población más envejecida, lo cual se traduce en temas del seguro de salud, empleo, tamaño de la fuerza laboral y composición, ya que disminuye la fuerza laboral mientras que aumenta la cantidad de personas que se jubilan. La siguiente, por favor. Entonces, la pregunta es si estamos preparados. Se hicieron varios estudios para analizar el grado de preparación mundial para el envejecimiento, CSIS, y yo diría que en general hay algunos países que hicieron bastantes avances al reducir la magnitud proyectada de la carga de la dependencia a raíz de la edad avanzada. Y muchos países tienen un buen desempeño en un sentido, pero no tanto en otro. Entonces, los países tienen que empezar a tomar medidas para largo plazo y prepararse financieramente, científicamente, porque es un imperativo mundial. La próxima. Entonces, para nosotros, la región panamericana está envejeciendo con rapidez. Se proyecta que la población en las Américas de 65 años y más va a duplicarse o más entre los años 2020 y 2050. Y pueden ver en esta diapositiva que en el año 2020 el 6,5% de la población tiene más de 65 años, lo cual se demuestra con el color azul oscuro. La próxima. Mientras que para el año 2050 va a haber un cambio considerable con el consiguiente cambio en la forma de la pirámide. Y pueden ver que la población de más de 65 años va a conformar casi el 20% de la población. Y de hecho, la base de la pirámide se está empezando a contraer. Es decir, la población de 1 a 20 años. Con lo cual, la región panamericana está afrontando el mismo problema que todos los demás países del mundo y quizás con más rapidez por el éxito al momento de mejorar la calidad de vida de la población. Estos son datos de América Latina y el Caribe. Por supuesto, en Estados Unidos el panorama es bastante similar. La próxima. Creo que aprendimos lo importante que es esta población y lo vulnerable que es. Estos datos corresponden a Argentina en el contexto de la COVID. En las columnas oscuras vemos el porcentaje que representa la población mayor. Si vemos la cantidad de casos de COVID, podemos ver que solamente representaban el 10% en los meses de abril a julio pero si vemos el gráfico inferior de muertes, vemos que el 60, incluso 70 o 80% de las muertes se daban en esta franja etaria de la población. Y vemos que lo mismo se repite en los Estados Unidos. Las personas de 65 años y más representan casi el 80% de las muertes por COVID en los Estados Unidos, lo cual son cifras considerables, que demuestran
lo importante que es tener longevidad saludable, porque uno envejece y se vuelve más vulnerable a determinadas enfermedades, como por ejemplo la pandemia. Con lo cual debemos aumentar la calidad de vida, de la longevidad, para poder combatir estas enfermedades. A la próxima. Entonces, creo que el tema que afrontamos se resume en esto. Estamos viendo este cambio donde no hay suficientes recursos económicos y los países de América Latina y el Caribe no tienen suficientes fondos para cuidar a los adultos mayores. Y un estudio, el Plan de Acción sobre la Salud de las Personas, los adultos mayores de la OPS, indicaron que más del 60%, del 50%, perdón, de los adultos mayores no contaban con los medios financieros suficientes para satisfacer sus necesidades cotidianas. Y por supuesto, el costo de salud del cambio demográfico se predice que va a ser de enorme estrés para los países de América Latina y el Caribe, como podemos ver en este informe de Leyen. La próxima. Los costos de salud de este cambio demográfico pueden ser catastróficos, sobre todo si los países en la región de las Américas siguen el modelo de modernización occidental, es decir, más cambios de vida relacionados con ENTs, más comorbilidades, con lo cual hay maneras de evitar este costo catastrófico. Y quería recalcar a Costa Rica como uno de los países que hizo cambios importantes. Y en Costa Rica se vio un modelo, porque no sigue el modelo de los Estados Unidos de atención de salud, sino que hizo cambios en la prestación de atención médica. Y hubo un plan que se lanzó en el 95 que permitía que los funcionarios de salud pública fijaran objetivos para el país. Integraron todas las historias clínicas, mejoraron las condiciones de vivienda y todo costarricense tiene un trabajador sanitario y se visitan todas las casas por lo menos una vez al año. Y el resultado es francamente impactante. Es decir, se puede ver que el gasto catastrófico por salud disminuyó marcadamente y la eficiencia aumentó. Pero por supuesto esto no es suficiente. Tenemos que pensar en la atención social y muchos otros problemas. Y por supuesto Costa Rica está analizando todo esto también. Pero yo diría que para nosotros podemos pensar en el envejecimiento saludable en lugar del envejecimiento solo. El envejecimiento saludable es un desafío y una oportunidad a la vez porque permite aumentar la salud a medida que la población envejece y permitir que la población de adultos mayores contribuya a las familias, comunidades y sociedad a través de trabajo remunerado activo, atención de la familia y otras funciones que todavía no existen. También tenemos que cerciorarnos de que no nos olvidemos de las mujeres porque son particularmente vulnerables, con lo cual no tienen que quedar afuera del sistema. Tienden a tener pensiones mayores, hay trabajos que se están eliminando por la automatización y además suelen quedar a cargo del cuidado de algunos miembros de la familia. Con lo cual tenemos que pensar entre todos y darnos cuenta del dividendo de la longevidad saludable para atenuar los desafíos y las posibles cargas que representa el envejecimiento a nivel mundial y en la región de las Américas, que va a exigir cambios sistemáticos amplios en estos 4 ámbitos: la medicina clínica de atención de salud, los determinantes personales, sociales, económicos y ambientales, políticas y financiamiento y, como dijimos hoy, la investigación y la ciencia. Existe la necesidad de tener una evaluación integral de los desafíos que afronta la población envejecida y encontrar soluciones promisorias y rumbos que permitan aumentar la salud, la productividad y la calidad de vida. La próxima. Con lo cual, la Academia Nacional de Medicina lanzó una hoja de ruta para la longevidad saludable. Trabajamos a nivel mundial con nuestros colegas
en África, Europa, Asia, América Latina, el Caribe y los Estados Unidos y Canadá, con expertos que se reúnen para formar comisiones internacionales y abordar el tema de la longevidad saludable. Y la comisión evalúa las pruebas en 3 ámbitos: social, conductual y ambiental y sus facilitadores, sistemas de salud y salud pública y ciencia y tecnología. Y también hay muchos temas transversales, por ejemplo, en el tema de políticas y práctica, equidad y disparidades de salud, financiamiento y, por supuesto, investigación e innovación. Estamos trabajando para que de aquí a el primer trimestre del año que viene podamos tener esta hoja de ruta y estamos trabajando en estrecha colaboración con los organismos de Naciones Unidas junto con la OPS para poder compartir nuestras conclusiones y trabajar juntos para encontrar soluciones. La próxima, por favor. Me pidieron que hablara de la agenda de investigación. Creo que la investigación reviste una importancia crítica, porque sin investigación, sin información, sin saber qué rumbo seguir, obviamente no vamos a poder lograr ninguna diferencia. Creo que en la investigación se tiene que explorar la situación actual de los adultos mayores y ayudar a prever cuáles pueden llegar a ser los desafíos a futuro. Y también permitir crear soluciones con base empírica que sean costo eficientes y específicas para la región. Quisiera empezar por hablar de la importancia de los datos y la métrica. Ya escuchamos al doctor Barbosa hablar de eso, lo importante de captar datos tanto para resultados, para atención clínica y obviamente para investigación, y elaborar un sistema sanitario de aprendizaje y utilizar esta información y experiencia para mejorar la manera en que brindamos atención a los adultos mayores. Y un resultado importante de los datos y la métrica es la prestación de atención médica o la ciencia de implementación. Es decir, se necesitan intervenciones de promoción y atención entre la población de adultos mayores. Y debemos recordar que es importante porque la población y los temas transversales afectan las condiciones socioeconómicas y ambientales. Y esto se llama la convergencia, que nos permite trabajar juntos para poder analizar la primera y la segunda mitad de la vida. La convergencia de las ciencias, no podemos hacerlo solos. Tenemos que también hablar de innovaciones que incluyen biomarcadores, intervenciones que permitan mejorar las trayectorias del envejecimiento saludable. Y como digo, tenemos que concentrarnos en todo el curso de vida y los aspectos mentales, físicos y el bienestar general de la población a medida que envejecen, incluso antes de llegar a los 65 años. La próxima. Y, por supuesto, quiero enfatizar la importancia de lo que ha dicho el doctor Barbosa en la recolección de datos. La recolección de datos útiles y también datos desagregados para que podamos ver la edad, el sexo, la región geográfica y estandarizar estos datos. Y como dijo el doctor Barbosa, en estos datos podemos ver una imagen general, pero es necesario ver la imagen particular de la población de edad. Y por lo tanto, necesitamos ver cuáles son las necesidades sanitarias y sociales. Es muy importante el bienestar de la población de edad basándose en las necesidades sociales y sanitarias. Y, por supuesto, también la fortaleza de esas personas, las contribuciones económicas y no económicas, la capacidad intrínseca. El envejecimiento, en realidad, sabemos que lleva a veces a discriminación y eso también exige recolección de datos. Y, por supuesto, también no solamente el personal de salud que se necesita para cuidar a esta población. Y a veces los datos no se recoleccionan bien. Y por supuesto, las personas de edad hay que integrarlas plenamente a la sociedad. Hay buenos ejemplos recientes de cómo medir estos datos. Muchos países de las Américas tienen estudios de longevidad
que están trabajando con los estudios de jubilación con el fin de captar los datos a largo plazo y poder entender mejor el envejecimiento en los países de las Américas. Aquí tenemos todos los estudios longitudinales que hemos hecho, por ejemplo, en el estudio de salud y jubilación en Estados Unidos, también, por ejemplo, en Canadá, en Brasil, en Costa Rica y en México hemos hecho estudios sobre el envejecimiento. Estos estudios son sumamente importantes para recopilar estos datos y para establecer la métrica necesaria para la evaluación. Yo creo que en la métrica se debe ver cuáles son las brechas en materia de el estado actual de los sistemas de salud pública y atención social y cuáles son las intervenciones, qué tan eficaces son para mejorar y qué es lo que no funciona. Y por supuesto debemos concentrarnos no solamente en los sistemas de salud pública, sino en los sistemas de atención de salud social, la cohesión intergeneracional, la equidad y la no discriminación. Y por supuesto, todo esto es la clave del éxito. La próxima, por favor. Entonces, cuando recolectamos estos datos, creo que debemos conectarnos los unos con los otros. Los países necesitan intercambiar información y experiencias sobre lo que funciona, lo que no funciona, para fomentar un envejecimiento saludable. Debemos también usar un sistema de aprendizaje para informar todo este desarrollo en la medición de los resultados, desarrollar medidas de preparación para implementar las intervenciones. Y por supuesto, hemos establecido asociaciones con Japón, Tailandia y México para la implementación de la Estrategia Mundial y el Plan de Acción sobre el Envejecimiento y la Salud. Y ahí vemos ver que hemos establecido un intercambio de información, hemos recabado ideas para vigilar esta implementación de los protocolos y los procesos nacionales sobre la salud y el envejecimiento, con el fin de tener toda la métrica, todas las definiciones y las perspectivas necesarias. Por ejemplo, trabajar con las autoridades normativas en este sentido. También quisiera decir que tenemos varias oportunidades de investigación. Por supuesto, tenemos la recolección de datos, los métricos y el comportamiento diario desde el punto de vista de las ciencias sociales. Pero todo esto está sujeto a investigación. Debemos mejorar, debemos intervenir para mejorar esta calidad de vida. Y también necesitamos centrarnos en la tecnología, porque la tecnología transforma la vida. Todo el mundo tiene que en algún momento entrar en contacto con esta tecnología. Y por lo tanto, ahí también hablamos de prevención de la enfermedad y de detección temprana, con el fin de ayudar a facilitar las actividades de la vida diaria. Por ejemplo, el transporte, la mejora del transporte es muy importante. Y, por supuesto, se trata de no solamente de llevar a las personas de edad los servicios, sino también de transportar a los trabajadores de salud y permitir la comunicación en línea con ellos. Y yo creo que al final también hay una buena oportunidad muy importante para poder entender el envejecimiento y la longevidad. Necesitamos también hacer estudios de epigenética y terapéutica y toda esta medicina genómica. Todo eso es importante. Voy a resumir diciendo que tenemos una oportunidad. Por supuesto, hay desafíos, pero debemos priorizar la inversión en salud pública, en atención primaria de salud, en atención social para evitar la soledad y el aislamiento social en el futuro, los grandes costos en materia de atención de salud y además el hecho de que muchas personas de edad no se les atienden sus necesidades. Necesitamos práctica y investigación. En muchos países de las Américas debemos planear para reimaginar el futuro con mayor longevidad, nuevas funciones, eliminación de las barreras causadas por la edad y compenetración y participación en la familia. Entonces, las Américas están enfrentando una población que envejece rápidamente. La OPS tiene una oportunidad de apoyar a los países a preparar
Esta es una gran oportunidad para preparar agendas de investigación en los países miembros con el fin de apoyar una mayor y mejor longevidad sana. Muchísimas gracias. Muchas gracias por su atención y tendré mucho gusto de responder a sus preguntas. Muchísimas gracias, doctor Zhao, por su excelente presentación y por estar con nosotros aquí hoy, compartiendo estos importantes puntos sobre la investigación y el envejecimiento y el trabajo de la Academia Nacional de Ciencias en este campo. Gracias por su apoyo. Les presento el doctor Sebastián García Saizo, director del Departamento de Evidencia e Inteligencia para la Acción en Salud de la OPS, que nos hablará sobre recopilación de datos en envejecimiento saludable en las Américas. Doctor Sebastián, adelante. No te escuchamos, doctor. Déjenme compartir la pantalla correcta. Creo que no están viendo la pantalla correcta, ¿no? Solo necesito estar en presentación. Ah, ok. Y ahí... No, está en notas. Ok, entonces... Ahora sí, perfecto. Listo. Siempre es un reto arrancar, pero bueno, yo espero que fluya esto más fácil. Bueno, muchas gracias por la oportunidad. Muchas gracias, Patricia, por la introducción. Gracias al Departamento de Familia, Promoción de la Salud y Curso de Vida por la oportunidad de estar aquí con ustedes en este seminario y en particular en este lanzamiento del número especial sobre envejecimiento saludable. Yo voy a tomar los siguientes minutos para abordar estos seis puntos que me parecen muy importantes en esto que es justamente la mejora de los datos y la vinculación esto con una agenda de investigación fortalecida que podamos tener hacia futuro y que complementa mucho con lo que ya nos explicaba el doctor Zhao y que claramente expuso justamente con el acceso a los datos que tenemos, tanto a nivel global como a nivel regional, y la importancia y la relevancia justamente de fortalecer este acceso y la disponibilidad de los datos. Empiezo con los planteamientos de la vinculación entre las diferentes líneas de acción cuando hablamos de el trabajo hacia envejecimiento saludable presentado por la organización. ¿A qué nos referimos con estos datos e información que se requieren en el entendimiento del envejecimiento saludable? Algunas características de estos datos, haciendo énfasis en esto que ya se señalaba también hace unos momentos sobre la importancia de la desagregación y la generación o una ruta hacia la generación de estos indicadores claves que nos permitirán tener también una noción en el futuro mucho más integral del envejecimiento saludable y, por supuesto, su vinculación a algunas reflexiones finales sobre la agenda de investigación y la evidencia para generar un impacto. Ahora, en esto, justamente hablando de las líneas de acción que se tienen para esta promoción del envejecimiento saludable como parte del trabajo que realizamos en la organización, destaco este punto, esta quinta línea de acción hacia mejorar la medición, el seguimiento y la investigación sobre el envejecimiento. Y aquí es muy importante esta vinculación que tenemos con el Departamento de Evidencia e Inteligencia para la Acción en Salud, en donde se busca justamente esta integración desde el origen de los datos, es decir, los sistemas de información, su relevancia en el ambiente más amplio de la salud, la necesidad de fortalecer estos sistemas de información, actualmente también incorporando todo el componente de tecnologías y particularmente tecnología digital para fortalecer todos estos procesos, pasando a todo lo que implica el análisis de los datos, el generar la capacidad para poder tener un mayor análisis, la utilización de estos datos y su vinculación con la generación de evidencia, pero pasando también lo que implica la gestión del conocimiento, es decir, tener disponible estos hallazgos, esta investigación, la evidencia para que pueda ser utilizado y terminando el ciclo planteado desde el departamento, por supuesto, con la traducción de este conocimiento, que es la implementación realmente del conocimiento generado hacia políticas públicas que puedan tener un impacto en la salud de las personas y en este caso en el envejecimiento de las personas. Pero bueno, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de datos? Y esto es una cuestión muy importante en donde, a ver, tenemos una gran variedad de indicadores, tenemos una gran variedad de fuentes, pero si nos enfocamos justamente
al envejecimiento saludable. Y lo que queremos es conocer los diferentes aspectos relevantes del envejecimiento saludable. Entonces requerimos una gran cantidad de indicadores, de una amplísima gama en términos del origen de esta información, abarcando diferentes dimensiones que implican una importante coordinación en todo momento entre expertos de diferentes disciplinas. Y destaco, por ejemplo, la medicina, por supuesto, y la gerontología, pero también la demografía, el área de los servicios de salud, las áreas enfocadas a los cuidados a largo plazo y, por supuesto, a la sociedad civil y a los protagonistas, en este caso los adultos mayores. Y tener acceso a todos estos elementos que se plantean se constituye entonces como un factor muy importante para poder avanzar en la agenda de investigación. Es decir, requerimos un amplio conjunto de datos, de indicadores que están basados en lo que representa este concepto, esta noción del envejecimiento saludable. Y los esfuerzos deben estar entonces dirigidos a poder ampliar este conjunto y su calidad para tener entonces así la oportunidad realmente de conocer el cuadro completo. Por ejemplo, si hablamos de mortalidad, ¿no? Aún requerimos mejorar muchísimo la certificación médica de las causas de muerte y conocer así la verdadera causa básica. Pero además de este análisis de causa básica, también requerimos generar la posibilidad de tener análisis de causas múltiples, ¿no? Esto en el entendido de que una persona en un mismo momento puede tener, por ejemplo, diabetes mellitus, pero también sobrepeso, también demencia, también daño renal, y hablar justamente de esta interacción y el contexto en el que se da este evento de salud es muy importante. Hablando de morbilidad, por ejemplo, como otro punto a remarcar, también será importante considerar, por ejemplo, multimorbilidad y comorbilidad, así como polifarmacia también, como estos aspectos claves que nos permiten entender entonces la salud de una forma más integral en una persona. Y a este respecto, agencias y organizaciones, así como también países, hemos trabajado y estamos trabajando en hacer disponibles estos datos necesarios, ¿no? Sin embargo, vamos a requerir permanentemente incrementar estos esfuerzos para, además de contar con los datos, es decir, además de poder tener acceso a estos datos, poder promover realmente el análisis y la investigación, que a su vez nos permita orientar esfuerzos para combatir la discriminación, que también ya se mencionaba tanto por el doctor Barbosa como el doctor Tsao, y así también limitar el daño, las desventajas, las injusticias que se generan en este fenómeno de discriminación. Y por supuesto también entender el fenómeno y poder atender los efectos que genera también la inequidad en salud en su forma más amplia y que sin duda afecta a todas las poblaciones. Ahora, para alcanzar esto, y como se mencionaba, esto requiere una participación muy amplia de todos los profesionales relacionados a través de esfuerzos que van a ser interdisciplinarios, transdisciplinarios incluso, con la sociedad civil como un agente de cambio muy relevante, fundamental en todo este entorno, y por supuesto también protagonista en el caso de la población, adulto mayor. Ahora, ¿qué características necesitamos conocer de estos datos? Necesitamos definir claramente cuáles son nuestras fuentes, cuáles son los procesos de integración y actualización que nos permite tener acceso a estos datos. Necesitamos generar ya en forma también coordinada indicadores de calidad y fichas técnicas que permitan homologar todas estas fuentes y esta gran diversidad en los indicadores. Necesitamos conocer las instituciones, tanto a nivel nacional como agencias también internacionales, que son y serán responsables de la generación del cálculo de estos indicadores y monitoreo y su vinculación justamente con las estrategias que permitan mejorar tanto su recolección, hablando de este rol muy importante de los sistemas de información y también de estudios específicos para generar estos datos, como también el procesamiento y su uso correcto, así como los medios y la periodicidad de difusión que van a ser ideales o necesarios para generar esto. Y esto implica entonces sistematizar la información, mejorando mayor calidad y oportunidades en la misma para establecer estas agendas de impacto. ¿Y por qué entonces hablamos de la importancia de desagregar los datos por edad? El doctor Tsao ya hablaba de algunas de estas características, pero déjenme hacer énfasis a través de 3 láminas en algunos de estos procesos. Vemos a la izquierda la tasa de mortalidad y la importancia entonces de contar con estas tasas de mortalidad por grupos de edad.
que nos permite entonces conocer justamente este enfoque al ciclo de vida de la salud, que va a estar determinado además por la acumulación de factores de riesgo y factores protectores que van a tener efectos ya sea aditivos o multiplicativos en este curso. Y estos factores, además de tanto de riesgo como de protección, van a estar cambiando en las diferentes etapas con la edad y deben abordarse entonces en este sentido justamente a la edad más relevante en la que se encuentra. Y esto es parte entonces también de lo que se plantea desde la Agenda de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, donde se hace un llamado para que los datos de salud tengan esta desagregación mínima por edad que nos permita comprender mejor los procesos de salud. Y si seguimos entonces hablando en estas desagregaciones centrales, ¿no? Bueno, generamos esta noción sobre la posibilidad de tener datos desagregados por sexo también. No solo edad, también sexo. Aquí vemos los ejemplos de los años de vida saludables perdidos en grupos de edad, pero también en esta importante división para comprender entonces a través de la desagregación cómo los diferentes fenómenos afectan en forma distinta a diferentes grupos. Y vemos cómo cambia también si agregamos entonces la posibilidad de medir esto en el tiempo, ¿no? Entonces podemos ver también los patrones de cambio que nos permiten entender entonces la evolución de un fenómeno o un problema de salud particular. Y agregando entonces también en esta necesidad de desagregación, y vemos esta distribución proporcional de estos años de vida saludables perdidos por grupos de edad, pero también conociendo los grandes grupos de causas que afectan a estas poblaciones, con su respectivo cambio en el tiempo que nos permite, por ejemplo, aquí entender los procesos de la transición, tanto demográfica como epidemiológica que enfrentamos a nivel regional, pero por supuesto también la importancia de contar con los datos desagregados a nivel regional, y ahora hablamos también de la gran relevancia que tiene el contar con los datos a nivel subnacional para entender entonces las particularidades en los diferentes contextos geográficos y dentro de las diferentes poblaciones que habitan en estos. Aquí vemos, por ejemplo, la gran transición entre los componentes o estos grandes grupos de causas entre las enfermedades no transmisibles y las condiciones transmisibles maternas, perinatales y nutricionales, en rojo estas últimas, en azul las anteriores, y por supuesto también lesiones, y cómo vemos los cambios, por ejemplo, en un país como Canadá, que tiene ya una transición mucho más avanzada en comparación con un país como Guatemala. Pero no solo es importante estos niveles de desagregación. Dentro de los grupos también necesitamos abrir, necesitamos encontrar justamente esta información que se encuentra al interior de estos grupos. Cuando hablamos habitualmente encontramos en las estadísticas este grupo de 65 años y más, perdemos realmente la capacidad de entender lo que está ocurriendo en este proceso de envejecimiento, ¿no? Las diferentes prioridades y cómo cambian al interior de este grupo, y que vemos, por ejemplo, cuando hacemos un ejercicio como este caso, que son las principales causas de años vividos con discapacidad, para diferentes grupos de edad en mayores de 65 años. Entonces vemos este cambio y vemos la riqueza entonces de esta información desagregada para grupos específicos, con énfasis a entender los procesos de salud y como una forma para entender justamente este proceso de envejecimiento y los factores que en un momento dado pueden también limitar la vida plena de las personas, así como el encontrar o detectar, identificar estas prioridades que se requieren establecer para atenderlas y para generar entonces una respuesta. Ahora, necesitamos movernos hacia la posibilidad de tener una visión mucho más integral del envejecimiento saludable y generar datos en este sentido que nos permitan explorarlo en esta dimensión mucho más amplia. Quiero hacer énfasis aquí entonces en esta necesidad de conocer más sobre la relación entre la capacidad intrínseca que se plantea, la capacidad funcional y el entorno como parte de este elemento central para generar mayor información sobre este proceso. Aún en este sentido hacen falta un importante número de datos, de indicadores que nos permitan entonces en forma continua, es decir, que se generen en una forma rutinaria y tengamos entonces esta posibilidad de conocer más sobre el envejecimiento en una forma además más integral. Y que además nos permita verlo no solo desde los puntos habituales de
que lo hacemos actualmente en esta visualización, sobre todo cuando nos enfocamos, por ejemplo, a mortalidad o los estudios de los datos sobre mortalidad, donde generamos también muchos datos, pero también enfocados a morbilidad o a la enfermedad puntual. Y aquí, bueno, hacer énfasis en la necesidad entonces de generar esta perspectiva de ganancia en salud, ¿no? Y esto sería un ejemplo de cómo transitamos entonces a esta capacidad intrínseca, en donde si vemos el ejemplo de dos personas adultas mayores que pueden tener exactamente el mismo diagnóstico, por decir algo, diabetes mellitus o enfermedad de Alzheimer, pero su capacidad intrínseca va a diferir debido a las características del individuo, sus características individuales, pero también del entorno, de este ambiente y su relación con la capacidad funcional, que también será diferente, por ejemplo, al contar o no con un servicio de salud. El acceso a los servicios de salud, el acceso a servicios de rehabilitación, el apoyo familiar con que en un momento dado esta persona pueda contar. Y en este sentido, comparando estas dos personas, bueno, una de estas personas puede ser dependiente y la otra no, aunque tengan este mismo diagnóstico. Y esto no lo conocemos con los datos que contamos ahora en forma habitual. Hoy en día contamos, y también el doctor Zhao hacía énfasis en esto, contamos con varias encuestas de envejecimiento, de salud, de discapacidad y también estudios especiales sobre el envejecimiento como fuentes actuales, así como estudios ya en centros especializados que nos arrojan información en este sentido. Pero esto además se aborda con mucho más detalle además en el informe sobre el envejecimiento, el reporte de envejecimiento, pero quiero enfatizar aquí también el rol en esta capacidad, en esta posibilidad de generar datos rutinarios sobre el envejecimiento, el rol que juega la Clasificación Internacional de Funcionalidad, la CIF, que no debería ser solo empleada en discapacidad y personas mayores, sino a lo largo de todo el curso de vida, al igual que el resto de la familia internacional de clasificaciones. Quiero también aquí destacar que la Organización Panamericana de la Salud por primera vez ha incorporado un indicador de impacto en su plan estratégico, un indicador que se ha denominado proporción de adultos mayores de 65 años que dependen de cuidados y que además también forma parte del trabajo que estamos actualmente desarrollando en este proceso de cambio e inclusión de nuevos indicadores como parte del trabajo interdepartamental, interprogramático que estamos desarrollando hacia el análisis e investigación del envejecimiento saludable en forma integral. Y simplemente para terminar, bueno, necesitamos acelerar esta generación de evidencia, necesitamos acelerar las agendas de investigación y hacer entonces la posibilidad de generar un impacto como una prioridad. Necesitamos facilitar la disponibilidad, acceso y análisis de los datos, la información e indicadores existentes. Aquí quiero resaltar el rol que juegan los sistemas de información para la salud, el poder generar en forma rutinaria datos que nos permitan conocer el estado de salud de las personas en todas las edades y particularmente este énfasis a los adultos mayores. Necesitamos mejorar también la oportunidad y la calidad de la información, es decir, no solo quedarnos satisfechos con los datos que ya tenemos, sino constantemente estar buscando mejorar la calidad en las que se presentan. Y necesitamos también considerar las mediciones en tiempo real que nos permitan en un momento dado facilitar decisiones diarias que en conjunto con otros estudios, por ejemplo, prospectivos o análisis longitudinales, permitan rastrear el envejecimiento a través del tiempo. Necesitamos también promover estudios Perdón, ¿me escuchan todavía? Sí. Pero perdí mi presentación. ¿Ustedes también la perdieron? Solo salió del modo presentación, pero vemos el último slide. Bueno, rapidísimo termino. En esta conclusión, digamos, ¿no? Cómo promovemos entonces los nuevos estudios
con énfasis a lo que yo señalaba, que es esta posibilidad de medir la capacidad funcional, la capacidad intrínseca y su relación con los entornos, ¿no? Y bueno, como estamos haciendo hoy, que es un esfuerzo hacia impulsar la publicación de investigaciones, este número especial es parte justamente de estos esfuerzos y por supuesto también vinculado al fomento a las revisiones sistemáticas y otras herramientas que permitan generar este abordaje hacia intervenciones para mejorar la capacidad funcional. En todos sentidos va a ser clave mejorar el acceso a la evidencia y su traducción constante en políticas públicas que estén realmente enfocadas a mejorar la salud de las personas y en particular la vida de las personas mayores. Yo agradezco una vez más, Enrique y Patricia, la oportunidad y también quedo a disposición para cualquier duda o comentario. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Sebastián, por la presentación. Y para dar seguimiento a nuestro programa, paso la palabra a la señora Eliane Pereira, asesora de gestión del conocimiento y redes de la OPS, que nos presentará sobre el centenario de la Revista Pan-Americana de Salud Pública. Muchas gracias. Boa tarde a todos. Eu vou prestigiar os colegas do Brasil. Muy buenos días a todos aquí, los colegas acá, los colegas de Brasil y Portugal. Yo voy a hablar en portugués y quisiera solicitar aquí, por favor, que compartan mi presentación. Sí, yo la tengo aquí. Muchas gracias. Sí, voy a pasar por esto muy rápidamente. Y por favor, avísenme si pueden verla. Como que todavía no, ¿verdad? Sí, ahora sí la vemos. Bueno, en este momento no está en modo de presentación. ¿Y ahora? No. No, todavía no. Bueno, yo voy a hacerlo ahora así. Espero que no. Bueno, no está. Nosotros estamos en realidad en la última diapositiva. Es lo que yo estoy viendo. Tengo 3 computadoras y 3 pantallas. Y no sé cuál de estas será. ¿Ahora pueden ver? Sí. Bueno, muy rápidamente. Esta es una presentación muy sencilla. Vamos a hablar un poco de la trayectoria de la Revista Panamericana de Salud Pública, que se creó y realmente los Estados miembros encomendaron su preparación en 1920, cuando durante la Sexta Conferencia Sanitaria Internacional, los países representados vieron la necesidad de que la organización y la Conferencia Sanitaria Internacional creara un mecanismo para compartir información y llevar información, evidencia y conocimiento a los países que hacían parte en aquel momento de ese cuerpo gestor de salud pública de la región. Y encomendaron a la Secretaría, la Oficina Sanitaria Panamericana, un boletín mensual sobre sanidad, sobre los procesos y los problemas sanitarios de nuestra región. En 1920 hasta 1922 existe un proceso muy importante donde se elabora muy próximamente esto junto a la oficina del director de la organización, un mecanismo que sigue siendo un mecanismo muy apreciado y de alta calidad para la organización. Y finalmente, en 1922, se publica el primer número que se llamaba Boletín Panamericano de Sanidad de la Oficina Sanitaria Internacional. En ese año se publicó el primer número de la revista y se refería a la importancia de la cooperación sanitaria entre las naciones, algo muy relevante el día de hoy, y también se refería al diagnóstico diferencial y también brindaba el contexto de las enfermedades contagiosas en ese entonces. De ahí en más, la revista
empezó a trabajar en las prioridades y las expectativas de respuesta de nuestra región, también en un contexto internacional, y también la revista se empezó a alinear con la evolución misma de la Organización Panamericana de la Salud. Entonces, durante esos años, los primeros 6 años de historia, se pudo ver cómo la revista fue trabajando para ser también un instrumento de difusión, de generación de evidencia. Se habló de la importancia hoy de generar la información, de generar evidencia. Bueno, esto alineado también con la importancia de identificar datos que permitan conocer mejor cómo trabajar con los distintos desafíos y dar visibilidad a la innovación y a ser pioneros en la región en el contexto de la salud pública. La revista Panamericana siguió evolucionando desde 1922 y en 1977 tomó el nombre con el que nos conocemos hoy, la Revista Panamericana de Salud Pública, título que tiene, como digo, desde 1997, y es importante resaltar que es una revista que publica desde 1922 hasta el día de hoy y que acepta manuscritos en inglés, en español y en portugués, y también brinda un marco para dar visibilidad para el conocimiento general en los distintos idiomas de la región. Es una revista, obviamente, que pasa por el proceso de revisión de pares, que se ajusta a los principales estándares internacionales y tiene el emblema de Open Access Diamante, que dice que no se cobra a los autores para publicar, ni tampoco a los lectores para acceder a la revista. Y además es una revista indexada en las principales bases de datos, como PubMed Central, Lilacs, Silo Public Health, Embase, DOAJ y muchas otras conocidas en el plano internacional. También es importante resaltar que la revista Panamericana de Salud Pública, además de estar centrada en las prioridades de la región consolidadas con los mandatos y las agendas tanto de la Organización Panamericana de la Salud como de la OMS, tiene por objetivo agregar valor y responder a las agendas mundiales de salud pública, tanto de los ODS como el plan estratégico de la OPS misma. Es una revista que busca alinear, como digo, las agendas, los desafíos, las implementaciones en este contexto de programación, de planeamiento y de sistematización de estas prioridades que se plasman en los planes estratégicos de la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud. Este paralelo lo trazamos para darles ese contexto, para explicar el porqué de la importancia de tener estos números especiales o proyectos especiales como el envejecimiento saludable en las Américas, que se basan en todos los archivos que se publicaron en la revista. Estos números especiales entonces invitan a la comunidad de autores, a la comunidad científica, a los tomadores de decisiones a pensar en un tema, a pensar juntos y a buscar una manera de recolectar esta información para así ayudar a la organización y a la comunidad científica misma, a fin de buscar salidas, buscar maneras de mejorar la evidencia, de generar nuevos datos y de recrear y repensar y mejorar estas pautas de salud pública.
El número especial de envejecimiento saludable en las Américas implica dar un reconocimiento al área técnica que está organizando este evento y a los aliados que hicieron posible que se pueda publicar este evento. Este número es un conjunto de 15 archivos científicos más 2 editoriales, uno publicado por la organización y otro por el comité historial, y están disponibles en nuestra página de internet. Ya se colocó el enlace en el chat y vamos a volverlo a colocar para que puedan leerlo. Y también una breve intervención para darle visibilidad a los archivos, esos 17 archivos que fueron publicados en este número especial, que son parte de la historia misma de nuestra revista y que entre este año y el año que viene se completan estos primeros 100 años de historia. Y ahí podemos ver todos los manuscritos publicados en ese periodo y que lleva un símbolo de los 100 años de la revista. Y es entonces una conmemoración doble de número especial que se refiere a este tema tan importante en la región, y por otro lado la posibilidad de festejar con esta comunidad los 100 años de la revista. Así que quisiera ahora agradecerles y mencionar a los colegas que hacen la revista, el editor Ileana Livingston, Olga Cepa, que es el grupo, el medular de la reunión, los que revisan, porque ese proceso de revisión de pares es un proceso serio y comprometido. Entonces quisiera invitar a todos los que nos escuchan y nos acompañen que leen este número especial y que sean parte de la historia de esta revista y de la Organización Panamericana de la Salud. Muchísimas gracias a todos y les cedo nuevamente la palabra. Gracias. Muito obrigada a você, Eliane. Muchas gracias a ti, Eliane. Eliane, a que ustedes visiten y lean los artículos publicados en la edición especial. El enlace está en el chat. La próxima actividad de nuestro seminario es el panel de discusión sobre experiencias, logros y retos en investigación en envejecimiento y salud, con base en la edición especial en envejecimiento saludable. Esta edición cuenta con publicaciones de diferentes investigadores y resultados de investigación en la región de las Américas, especialmente en América Latina. La OPS contó con el apoyo de la Asociación Internacional de Gerontología y Geriatría, IAGG, de la sigla en inglés, para el desarrollo de esta edición especial. Ahora paso la palabra a mi colega, doctor Enrique Vega, jefe de la Unidad de Curso de Vida Saludable de la OPS, para que conduzca la sesión. Y harán parte del panel la doctora Mariana López Ortega, investigadora en Ciencias Médicas del Instituto Nacional de Geriatría de México, la profesora Nora Keating, directora de Asuntos Sociales Globales sobre el Envejecimiento de la IAGG, y el doctor Leocadio Rodríguez Mañas, de la Red Mundial de Investigación sobre el Envejecimiento de la IAGG. Doctor Vega, por favor. Gracias, Patricia. Gracias a todos por acompañarnos en este importante para nosotros webinar. En este tema estamos un poquito detrás del tiempo, pero yo creo que espero que no lo hayamos aburrido y que les haya parecido interesante todo lo que hoy aquí se ha planteado. Yo tengo el gusto de trabajar más que con un grupo de colegas, también con un grupo de amigos, y eso facilita mucho la conversación. Yo quisiera empezar con un tema que para nosotros fue fundamental, como ya Patricia mencionó, y también Laine. Nosotros tuvimos el apoyo de la Asociación Internacional de Gerontología y Geriatría para la producción de este número especial, y tuvimos el consenso de las dos grandes áreas de investigación de la Asociación Internacional de Gerontología y Geriatría. Leocadio dirige el área de investigación en geriatría, el área de la salud, y Nora dirige
el área de investigación social, pero ambos estuvieron de acuerdo en la importancia de que nosotros publicáramos en esta área. Empiezo por ti, Leocadio. ¿Qué importancia tú consideras a un producto como este en la región de América Latina y el Caribe? Tú has estado trabajando con nosotros por más de 20 años y puedes un poco significar qué importancia le ves a ese proceso. Muchas gracias, Enrique. Gracias a la OPS por invitarnos a participar no solo en este webinar, sino también por haber podido colaborar en este número monográfico. Cuando Enrique se dirigió a nosotros planteando la posibilidad de colaborar, pues la verdad es que era en términos futbolísticos un balón centrado que era muy fácil de rematar. Porque, bueno, qué mejor para la IAGG que participar en un número monográfico sobre investigación y sobre todo en este momento en que dentro de la propia IAGG el actual presidente es un americano, que es Jack Rowe, y el próximo presidente va a ser otro americano, que es argentino, que es José Ricardo Jáuregui, con lo cual nos parecía que estaba perfectamente en contexto. Yendo un poco ya al tema concreto de ¿qué es lo que cuenta este número especial? Yo creo que refleja muy bien la realidad de la investigación que se hace en Latinoamérica sobre el tema del envejecimiento en general y del envejecimiento saludable. Y lo hace mucho más desde el punto de vista de la salud pública. De hecho, cuando uno repasa los manuscritos que al final se han publicado, pues es destacable que la investigación se centra en cómo diagnosticar la situación funcional del sujeto, cómo manejar la situación funcional del sujeto. Es decir, a lo largo de todo el número transpira el hecho diferencial cuando uno investiga en personas mayores de poner la situación funcional en el frontispicio de todo lo que hacemos. Pero no solo eso, sino que también da información sobre cómo a fecha de hoy los servicios de salud son capaces de responder a estas necesidades planteadas e incluso plantea algunos retos nuevos de investigación sobre cómo abordar el problema. Esto es muy interesante porque la IAGG, a través del Global Aging Research Network, acaba de terminar mediante un proceso Delphi, un consenso sobre las prioridades de investigación en envejecimiento. Y he de decir que espero que en 3-4 meses podamos publicar, estamos pendientes de que lo apruebe el comité directivo y de escribir el manuscrito, y he de decir que muchas de las prioridades que los investigadores en envejecimiento han seleccionado coinciden con muchos de los aspectos de los artículos que se publican en este número monográfico de la Revista Panamericana de Salud Pública. Y quisiera hacer un pequeño comentario también en este sentido. Uno de los riesgos de la investigación, cuando ésta se hace en países que no tienen muchos fondos para investigación, es que acaben contestando a preguntas de investigación que casi diríamos que son casi parasitarias de otros países con otros problemas, que son los que marcan las líneas. Entonces, en eso, cuando uno hace investigación en la región latinoamericana, yo creo que eso es una cosa que hay que evitar, porque si no, podemos acabar respondiendo a preguntas que no son nuestras a través de métodos que no son nuestros y dando soluciones que no son nuestras. Y en este sentido, y ya termino, yo creo que hay un ejemplo en un proyecto europeo que nosotros ahora mismo estamos liderando, en el cual algo que ha resultado exitoso en Europa lo estamos validando en 4 países de Latinoamérica. Y participa la OPS, que va a tener el papel de, a raíz de los datos que saquemos de esos resultados, intentar hacer una especie de escalado, de modo que el modelo que se saque de atención, en este caso son a sujetos diabéticos mayores, sea trasplantable a Latinoamérica, pero no directamente desde la experiencia europea, que puede no ser útil en este contexto latinoamericano. Por tanto, yo creo que este número de la Revista Panamericana de Salud viene en un momento apropiado y aborda temas que son de absoluta actualidad y muy candentes. Gracias, Leo. Nora, tú has sido una impulsora de poner la investigación y la gerontología social en una posición priorizada en el mundo entero a través de tu trabajo en la IAGG, pero con nosotros has insistido mucho en la importancia de ese tema en la región de las Américas. Tú, de hecho, fuiste una de las que nos motivaste mucho a esta publicación y a la participación de investigadores sociales en esta publicación, que era de salud pública, pero
tú siempre has entendido muy bien la importancia de los determinantes sociales, las inequidades, etcétera, en nuestra región. ¿Cómo tú ves la importancia de esta publicación para el desarrollo de la investigación en gerontología social y en salud pública? Thank you, Enrique. It's a great pleasure to be involved in this panel. Un gran placer estar acá en este papel. Yo en este momento estoy escuchando la traducción. No, sí, ya yo lo cerré. Gracias, Enrique. Es un gran placer estar aquí. Es fascinante hablar a los panelistas. Yo veo un consenso sobre lo que nosotros debemos hacer en este decenio. Y eso es muy alentador. Y el doctor Barbosa se refirió a la acción conjunta que necesitamos para mejorar la calidad de vida en este decenio. El doctor Sao también nos habló de la forma en que necesitamos una hoja de ruta nacional sobre la longevidad saludable y todos los obstáculos que tenemos basándonos en la estructura familiar y en lo que nos dicen los datos. Cuáles son las trayectorias de todo esto. Entonces, al haber sido invitada para participar en este número especial, es muy importante para abordar todos estos asuntos clave y participar en esta conversación. Y yo iría a preguntarme, ¿cuáles son los aspectos sociales? ¿Cuáles son los aspectos clínicos? Bueno, es que ahí en ese número están juntos los aspectos sociales y clínicos. Y eso es algo que hemos visto en uno de los artículos sobre demografía, cuando hemos visto los aspectos demográficos y en la familia en 23 países. Y también esto nos dice cuál es la capacidad que tienen los familiares de apoyar a las personas de edad en sus propias comunidades y en sus propias casas. Entonces vemos también que los niños que están en las familias más pobres, a veces les toca ser las personas que ganan económicamente para sostener a la familia. Entonces, vemos a la salud en el contexto en que vive la gente. Y yo creo que esta oportunidad la acojo con gran satisfacción para tener esta conversación, para saber cómo vamos de aquí en adelante, qué datos vamos a recabar. Y son datos que en ese momento no vemos. Y todo este asunto de que exactamente qué debemos ver en las Américas, desde Canadá hasta abajo, y qué podemos ver como importante en este caso. Tal vez lo que se vea en Canadá, Estados Unidos es muy diferente de lo que vemos en Argentina, porque a veces en Canadá nosotros pensamos que las familias no prestan apoyo a las personas de edad, pero en América Latina vemos que la familia es el apoyo, es el sostén. Entonces hay una enorme diversidad en las condiciones de la familia para apoyar a las personas de edad en la mayoría de las regiones. Entonces yo acojo con satisfacción esta oportunidad de participar. Me complace mucho que la revista siga siendo de acceso abierto. Es una de las contribuciones que podemos aportar al mundo, de dar a las personas acceso al conocimiento que estamos creando. Pero eso no sucede con la mayoría de las revistas del mundo. Muchísimas gracias. Yo creo que esta es una enorme oportunidad, excelente para este decenio. Gracias. Tú, en realidad, bueno, eres muy joven, eres una investigadora joven, pero te conozco desde hace varios años, eres una investigadora muy productiva, has publicado mucho, etcétera. Yo quisiera que tú nos contaras un poco de cuáles son las barreras que tú consideras que hoy existen para que investigadores como tú puedan desarrollar investigación y puedan producir publicaciones y generar evidencias que motiven el cambio
Y en especial, ¿cómo hacemos para motivar a más jóvenes investigadores a participar en el área de envejecimiento? Gracias, Enrique, y gracias por la invitación, también por lo de joven. Pero bueno, estamos hablando de envejecimiento, entonces realmente creo que son varios niveles. Tú lo decías ahorita a nivel individual, creo que necesitamos generar más oportunidades para formarse en investigación en envejecimiento. Cada vez más los programas están desde licenciatura, la tecnología, la investigación social y en salud va quedando rezagada. Entonces creo que la oportunidad no solo de que haya programas, tal vez no todos los países de la región podemos tener programas de maestría o doctorado en investigación en envejecimiento, pero aprovechar entonces redes como la OPS para generar mecanismos de financiamiento, becas, porque sabemos que inclusive en México, que teníamos un gran programa de becas, cada vez son pues menores, la gente pueda formarse, pero no solo formarse, sino que vea que en su país hay una oportunidad de aplicar ese conocimiento de investigación en envejecimiento. Entonces también la parte de financiamiento siempre es la cuestión, pero generar ambos programas, si no se puede estar el programa, que los investigadores puedan ir a formarse y que sientan que hay esa oportunidad de regresar a donde para aplicarlo. Pero también creo que a nivel local tiene que haber por eso es como a nivel individual, ¿no? Ver que hay esa oportunidad y que se puede aplicar, pero también a nivel más macro, tenemos que ver que realmente cada país ve en esto una importancia y eso es pues a través de financiamiento. Siempre las prioridades se definen con financiamiento y que exista, sobre todo para poder aplicar esa investigación. Pero me quedé pensando en las presentaciones anteriores, el doctor Sao nos decía, tenemos que crear esta evidencia sólida de datos económicos, sociales, biológicos, y poder eliminar o reducir esta brecha entre los sistemas de salud sociales y lo que la gente necesita. Y el doctor Sebastián también decía, tenemos que mejorar estos sistemas de información, que eso también cuesta mucho porque pues la mayoría de los países esta sistematización de la información, sobre todo en los servicios, no está siempre al grado o al nivel que necesitaríamos para hacer esta investigación, usando datos administrativos, como bien tal vez se puede hacer en Estados Unidos o en Canadá. Eso es como muy costoso. Igual tener encuestas, pues es ideal tener las encuestas, pero longitudinales, pero también es complicado. Y el doctor Locado nos decía, ¿quién está marcando la pauta? Entonces yo creo que también como países de la región tenemos que ver hacia nosotros mismos en la investigación. Creo que es un reto muy grande sentirnos presionados de tener que ir con lo que los demás están haciendo. Entonces creo que a nivel, otra vez, región y a nivel país tenemos que ver hacia adentro y decir, bueno, para nosotros, ¿cuál es la prioridad? ¿Qué es nuestra pauta? ¿Cómo vamos a marcar nosotros nuestra pauta? Tener esos programas para que nos podamos formar y regresar a aplicar esos conocimientos. Pero también algo que decía el doctor Sebastián es sobre las fuentes de información. Y yo creo que las personas en sí, esta brecha que mencionaba el doctor Sao, también se podría disminuir un poco si vemos a las personas, a las asociaciones de la sociedad civil como una fuente real de datos, a capacitar a las asociaciones para que ellos recopilen información, la sistematicemos, en tanto que podemos tener un sistema de información a nivel de un sistema de salud realmente mucho más sólido. Podemos usar esas fuentes no solo como agentes del cambio y como agentes de participación, sino también como una fuente de información. Entonces también creo que necesitamos marcar nuestra propia pauta y ver en qué otras fuentes de información podemos utilizar. Y entonces esas limitaciones, muchas que tenemos, podríamos, pues, por lo menos reducirlas. Así es, gracias Mariana. Leo, la OMS, las Naciones Unidas han definido la investigación como un habilitador importante, necesario para cumplir las estrategias de la década del envejecimiento. Yo creo que a nadie le cabe duda de la importancia de ese tema. El tema es cómo
¿Cómo logramos colocar realmente la investigación en una prioridad? Tú has trabajado durante muchos años en ese tema en Europa. Sé que has tenido adelantos y atrasos y hacia adelante y hacia atrás, como todos. Pero nosotros queremos empujar, queremos cómo colocamos a las autoridades de investigación de los países, cómo convencemos a esas autoridades de investigación en que en realidad el envejecimiento tiene que ser una prioridad. ¿Tú nos podrías mencionar alguna de las de lo que has aprendido en tu lucha sobre ese tema en Europa? Gracias, Enrique. Hombre, yo lo que he aprendido, lo primero es que el interés va en dientes de sierra. Si tú, por ejemplo, coge los programas europeos de investigación, fíjate que el 7º programa marco se llamaba Demographic Challenge. Entonces parecía que todo iba a ir de envejecimiento, pero conforme avanzaba el periodo de 7 años del programa marco, cada vez los tópicos individuales iban siendo menos de envejecimiento, iban siendo de otras cosas. Yo supongo que algunos lobbies estaban actuando para conseguir cambiar el foco. Cuando llegó el siguiente, que fue el Horizonte 2020, pues había menos cosas de envejecimiento y eso se ha ido recuperando afortunadamente en el nuevo programa marco que acaba de empezar, que se llama Horizonte Europa, en el que el envejecimiento está muy representado. Pero es verdad que está más representado quizá a nivel declarativo que cuando uno va tópico a tópico. Entonces, hay que hacer un esfuerzo permanente y en eso la IAGG debe cumplir un papel importantísimo de presión permanente ante las autoridades, porque es evidente, y somos mayores, que esto es un asunto de a ver quién consigue llevarse al gato al agua. Y junto a los que presionamos en el área del envejecimiento están los que presionan en el área del cáncer, y el que presiona en el área de enfermedad cardiovascular, y el que presiona en enfermedad de salud reproductiva. Y yo creo que tenemos que generar nuestra propia evidencia. Y cuando tengamos evidencia, seremos capaces de mostrar a los gestores, a los dirigentes, que eso es muy importante. El problema, y aquí se ha referido a ello varias veces, es que hablaban de las bases de datos. El problema es que tenemos muchísimos datos de cosas que, no voy a decir que sean irrelevantes, pero que sean secundarias. Tenemos, por ejemplo, muchísima información sobre de qué y cómo se muere la gente, pero tenemos muy poca información de cómo se discapacita la gente y por qué se discapacita la gente. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es, de verdad, crearnos el marco teórico en que trabajamos, en el que hay que sustituir la cantidad de vida por la calidad de vida, pasar tanto de la enfermedad y pasar a la función. Y si ese tipo de cosas somos capaces de hacerlo, yo creo que será más fácil trasladar el discurso a los dirigentes, a los policy makers. Y una última cosa, que todo el mundo ha hecho recientemente, es muy importante la educación y la formación. Investigar en envejecimiento no es como investigar en otro área. Aquí el investigador tiene que aprender que el trabajo multidisciplinar es fundamental, que la parte biológica, la parte clínica y la parte social no son cuestiones a considerar, sino que tienen que ir de manera conjunta, que los ancianos, las personas mayores, tienen que participar no como agentes pasivos, sino activos, dirigiendo cuáles son las prioridades de investigación, y no son la guinda del pastel, son masa fundamental del pastel y que hay que trabajar en estos marcos conceptuales que he comentado. Es decir, hay mucho trabajo por hacer, pero yo creo que cada vez tenemos más claro cuál es el trabajo a hacer. Y por tanto, en eso, desde luego, la IAGG va a colaborar sin ninguna duda. Gracias, Leo. Nora, ha habido también la misma batalla en Norteamérica y en Canadá, en Estados Unidos, por tratar de colocar el envejecimiento como una prioridad. En los últimos años ha habido, yo creo que avances importantes. Yo creo que, como nos contaba el doctor de Saa hoy, esos avances han sido importantes. ¿Cuáles son las experiencias que tú nos puedes transmitir desde esta área para nuestra región? Quisiera hablar de, bueno, hay muchas maneras de hablar de cómo colocar el tema del envejecimiento y una tiene que ver con colocar el envejecimiento en el gobierno encargado de salud pública, porque eso puede lograr una gran diferencia en la vida de las personas. Lo que yo aprendí, es parecido a lo que dijo Leo, es que los plazos y el momento es todo. Hace unos años tuve la ocasión de estar en una conversación con el entonces ministro de Salud, cuya madre
padecía de un problema de salud crónica y él no sabía cómo encontrar atención domiciliaria para su madre. Entonces, fue a raíz de esa conversación que como investigadores estuvimos en condiciones de brindar información sobre el tipo de apoyo y el tipo de atención que necesitaban. Entonces, como digo, tiene que ver con el momento y creo que no hay mejor momento que tener que a 190 países que firmen la Declaración de Naciones Unidas sobre Envejecimiento Saludable. Eso presenta la oportunidad para que los investigadores y las ONG estén en condiciones de conectarlo a ese compromiso en cada oportunidad que puedan. Una de las cosas que estuvimos tratando por la que estuvimos tratando de presionar en Canadá es tener una conversación más concertada en torno a la economía del cuidado. Es un concepto que la Organización Internacional del Trabajo y otros han empezado a analizar. Y con respecto a los datos, creo que sería sumamente útil cuando pensamos en la atención, tener buenos datos sobre el trabajo de pares que se está realizando, el trabajo remunerado y no remunerado de los cuidadores y las políticas que rigen para poder dar apoyo a estos trabajadores. Y en nuestro propio trabajo, la semana pasada hicimos un análisis que muestra que en Canadá en el año 2018 el valor del cuidado no remunerado que brindan los familiares es de 93.000 millones de dólares. Y somos un país con 35 millones de habitantes. Entonces, tener ese tipo de datos en los lugares en los que uno necesita, es decir, asignarle un valor económico y buscar la oportunidad indicada, son maneras en que podemos ubicar el tema del envejecimiento en la agenda. También tener, la agenda siempre lista. Gracias. Very much, Nora. Muchas Mariana, gracias, Nora. Mariana. Una red de trabajo en investigación importante en México, cuyos resultados ya comienzan a verse y creo que han sido muy importantes, incluso muy influyentes en decisiones en términos de salud, en términos sociales en el país. ¿Qué experiencia han aprendido ustedes que pudiera ser importante para nuestros países transmitirles? Gracias, Enrique. Pues ciertamente esta red, que ahorita está como en su segunda etapa, digamos, empezó siendo bueno, lleva ya 11 años de que se formó la primera red de envejecimiento, y realmente ha sido parte central del desarrollo del instituto, no solo como red, sino también del Instituto Nacional de Geriatría, no solo por la parte de investigación, sino por todas las otras áreas que participan y que han dado paso a también la participación con otros grupos, por ejemplo, el Centro Colaborativo de Investigación en Envejecimiento, donde participan no solo el INGER, sino también otras, la UNAM, el Instituto Politécnico, muchas otras instituciones. Realmente uno de los logros más importantes, yo creo, y se refería un poco a esto el doctor Leocadio, es lograr esa investigación en envejecimiento desde un enfoque transdisciplinar, ¿no? Están investigadores del área básica hasta los más sociales, ¿no? Y eso también ha sido muy importante. ¿Por qué? Porque pues justamente, como ya se mencionaba, el envejecimiento no es solo un área, sino es toda esta, es muchas aristas de lo que componen, lo que determina el envejecimiento. Y entonces eso ha sido muy importante. También que se ha logrado tener, bueno, México es uno de los países afortunados de tener esta encuesta longitudinal, y entonces esa red, poder utilizarla, esas son una oportunidad de tener una fuente de información, pero ciertamente, como decía, el tener investigadores y esa visión muy transdisciplinar realmente ha logrado que se haga investigación pues en todas de todo tipo, con todas las metodologías y con todos estos enfoques. Realmente ahora una de las
cosas más complicadas probablemente es cómo pasar de esta investigación en todas estas aristas a translacional, cómo se pasa. Y entonces eso también pues ha sido el esfuerzo de estar creando un laboratorio de políticas públicas para pasar de la investigación a la política o a la acción. Muchas gracias, Mariana. Y yo quiero aprovechar, pudiéramos seguir conversando con el panel, pero ya nos hemos pasado en 5 minutos del tiempo del seminario, se nos ha ido volando. En realidad todo ha sido extremadamente interesante. Si algo no podemos negar de este webinar es que ha sido motivador y que ojalá vemos en el panel, en el chat, en las preguntas, que nos quedan muchas preguntas por hacer, pero en realidad estamos empezando un diálogo que lo que pretende es realmente lograr entre todos buscar cómo nosotros colocamos el envejecimiento saludable como una prioridad de la investigación en las Américas y en realidad lograr que esta prioridad logre cambiar la manera en que nuestra población mayor vive y accede a la salud en nuestra región. Así que yo les agradezco al panel por esto. Nos hemos quedado, repito, corticos con esto, pero bueno, ya estamos en tiempo. Patricia, paso a ti. Muchas gracias. Gracias al doctor Vega por la moderación y a los panelistas por la experiencia compartida y todo el trabajo de ustedes en investigación que realizan. Antes de pasar la palabra para el cierre del evento, solamente me gustaría de hacer un comentario sobre algunas de las preguntas en el chat y en las preguntas y respuestas. Hay muchas personas que quieren estar participando de investigación y conectándose con otros grupos. Yo aprovecho para invitarles a conocer y a registrarse en la plataforma de la década del envejecimiento saludable, que es el principal mecanismo de cooperación, de intercambio de conocimientos y donde ustedes pueden encontrar otros grupos para intercambiar oportunidades y buscar oportunidades donde ustedes pueden estar trabajando en envejecimiento saludable y las áreas de acción de la década. Bueno, ahora sí estamos llegando al final de nuestro seminario y para que haga el cierre de la sesión paso la palabra al doctor Andrés de Francisco, director del Departamento de Familia, Promoción de la Salud y Curso de Vida de la OPS. Buenas tardes a todos y a todas. Quería darles muchísimas gracias por esta sesión tan interesante, a todos los panelistas por compartir sus valiosas perspectivas y experiencias sobre la investigación en el envejecimiento saludable, doctor Tsao de la ANM de Estados Unidos, doctor García de la OPS, los detalles sobre la celebración de los 100 años de la revista Panamericana en este tema tan importante y una interacción excelente entre los panelistas, incluyendo a la IAGG, a quien le agradecemos también. Es muy interesante ver cómo esta celebración se cruza los 100 años de la revista con este número especial sobre envejecimiento e investigación. Muchas gracias también al público que nos acompaña. Tuvimos más o menos unas 200 personas que estaban conectadas directamente por esta vía y también por las intervenciones en el chat. Realmente me querría referir brevemente a el avance del envejecimiento de la región. Es tanto un reto como una oportunidad y eso que capturó el doctor Víctor Tsao es verdad. Estamos mirando cuáles son las oportunidades que se tienen ahora y fortaleciendo los sistemas de información interdisciplinaria y de investigación, como se indicó, van a ser muy importantes. Además que la investigación debe ser local para ser practicada y utilizada en el sitio, no necesariamente mirar lo que se está haciendo en las otras partes y tratar de adaptarla. Pero la pregunta es ¿cuáles datos son necesarios? Cantidad versus calidad y sobre todo, ¿cómo vamos a obtener financiamiento para este trabajo y priorización? ¿Cómo posicionar la investigación de este tema en los países para la transformación del mundo, para poder añadir vida con calidad a los años? Además, continuar avanzando con la investigación para describir cada uno de los componentes de envejecimiento saludable, capacidad intrínseca, habilidad funcional y los entornos. Y sobre todo, cómo vamos a darle medición al progreso que se haga con este tema, específicamente para darle
una medición a la década del envejecimiento saludable en la región de las Américas, porque tenemos que mostrar progreso para ver cómo se va mejorando la situación con el tiempo. La edición especial de envejecimiento saludable de la revista brinda la información, los resultados de investigación y también les va a abrir un poco el apetito para mirar qué más tenemos que hacer, qué se tiene que hacer. Para esto los quería invitar a visitar la página de la revista para acceder a las publicaciones que están en la página web y se acaba de distribuir el link. Y también quería aprovechar esta oportunidad para invitarles a ser parte del movimiento de la década del envejecimiento saludable en las Américas. Mañana, 1 de octubre, se celebra el Día Internacional de la Persona Mayor y en este año marcará el inicio de la década de envejecimiento en las Américas. Entonces mañana empieza el conteo de los 10 años. Y ustedes pueden también participar en la década del envejecimiento saludable por medio de la plataforma que se lanzó recientemente para intercambio de conocimientos. Me sentí muy feliz de haber oído la pasión con la que hablaron todos los presentadores y me pareció una sesión extremadamente interesante y buena. Y les quería agradecer a todos ustedes y espero que tengan una buena tarde. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor De Francisco, y muchas gracias a todos por la participación. Nos vemos mañana en el evento del inicio de la década del envejecimiento saludable y la celebración del Día Internacional de la Persona Mayor. Gracias a todos.